Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el más grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro propósito en la vida, amar cada día más a nuestro Dios. Y si no fuera porque somos seres humanos imperfectos y que nuestro corazón nos engaña y acabamos amando otras cosas y no a nuestro Dios. Acompáñenme en esta oración. Padre, gracias por tu gracia que se derrama en nuestra vida. Gracias porque sabemos la verdad. La verdad es que debemos amarte a ti con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Pero ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te ruego que tú nos hables a través de ella, que sea tu Espíritu Santo quitando la venda de nuestros ojos para ver la realidad, las cosas que tú quieres que aprendamos. Bendícenos con tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Pues bien, amigos, hermanos, hemos preparado una hojita que es el resumen de la prédica. Si usted no la tiene, levante su mano para que le sea alcanzada una. Esta hojita no se rellena porque, bueno, no queremos que se distraigan. Ya no hay, se las debo. Bueno, si alguien la quiere, mándeme un mensaje de WhatsApp y con todo gusto se las comparto. La realidad, mis queridos amigos, hermanos, es que todos los que somos o hemos sido estudiantes alguna vez y que deseamos entrar en una carrera universitaria, hemos tenido que presentar un examen de admisión. Y esto es un asunto tan serio hoy día que ya existen hasta escuelas especializadas para preparar a aquellos que quieren aprobar el examen de admisión a la universidad. Pero no es el único examen, hay diferentes exámenes. Por ejemplo, toda la primaria hemos hecho exámenes, la secundaria, la prepa, la universidad, todo es exámenes, pruebas. Inclusive cuando terminamos la carrera hay que hacer un examen final para titularnos. Cuando vamos a trabajar nos hacen examen para admitirnos en una empresa. E inclusive cuando nos sentimos mal de salud o cuando queremos prevenir, vamos a que nos hagan un examen de sangre. Todo es exámenes en esta vida. Y los exámenes son tan importantes porque nos dan la oportunidad de madurar y de crecer. Toda nuestra vida está llena de exámenes. Y déjeme decirle algo, nosotros normalmente rehuimos a los exámenes porque los exámenes evidencian algunas cosas en nosotros. Si sabemos o si no sabemos, si tenemos la experiencia o no tenemos la experiencia. Y al mismo tiempo que pudiera darnos la oportunidad de caer en tristeza y en depresión, cuando aprobamos el examen es motivo de alegría y de celebración. Hoy vamos a hablar de las pruebas que Dios nos aplica a nosotros, sus hijos. Sí, aunque usted no lo crea, Dios nos aplica pruebas a nosotros, sus hijos, y lo hace con una muy clara intención: empujarnos a madurar en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y vamos a leer ahora en la pantalla, está Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Déjeme decirle algo, son como 5 pantallas. Y esto lo hacemos porque decía un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, dice: si la iglesia no lee la Biblia en su casa, cuando menos que venga el domingo y que lea la Biblia en la iglesia. Entonces, si usted no leyó la Biblia en la semana, que no está bien, debe leerla todos los días. Cuando menos ahora acompáñeme a leer este capítulo, que es una historia hermosa de un impacto profundo a nuestra vida. Lea conmigo, por favor, en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó a ese lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego
regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo, respondió Abraham. Continuó Isaac: aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. El ángel del Señor tomó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Hermoso pasaje y de un significado muy profundo. Vamos a ver hoy 3 puntos en esta prédica y que tienen que ver con esta experiencia que vivieron Abraham y su hijo Isaac. Punto número 1: es un hecho, Dios nos prueba. El capítulo inicia diciendo que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ven, ofrécelo como holocausto donde yo te indicaré. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? En hebreo se lee: toma ahora a ese hijo de ti, a ese único hijo de ti, al que tú amas, a Isaac. El hebreo se caracteriza porque, aunque parece repetitivo, realmente está confirmando muy claramente lo que Dios le está diciendo a Abraham. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Le está diciendo que renuncie al más grande motivo de su alegría, que renuncie a su sueño glorioso de ser padre de naciones, que renuncie al amor más grande de su vida, que era su hijo Isaac. Si nosotros leemos esta narrativa como acostumbramos leer cualquier novela, pues simplemente se nos hace algo descabellado lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Pero curiosamente, en el versículo número 1 aparece la razón por la cual Dios hace esto, y dice el pasaje que Dios quiso probar a Abraham. Sí, Dios está probando a Abraham. Por eso, el primer punto lo decimos: hecho un hecho, Dios a sus hijos nos prueba. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y me fui al diccionario. Bueno, ¿qué significa probar? Probar es poner a una persona en una situación determinada para saber cómo reacciona y conocer así sus cualidades físicas o morales. Lo repito, es poner a una persona en una situación determinada para saber cómo reacciona y conocer sus cualidades físicas y morales. Me llama la atención que en la definición no dice que es para descubrir los defectos de la persona. La definición dice que es para encontrar las cualidades de la persona. Y eso me hace pensar que las pruebas en realidad no tienen el sentido negativo que nosotros les damos. Cuando nosotros hablamos de una prueba, hablamos de algo negativo. Pero cuando Dios habla de las pruebas que nos aplica a nosotros, sus hijos, está hablando de algo que nos va a enriquecer, de algo que nos va a ayudar a crecer y a madurar. Así que, ¿qué es una prueba para el cristiano? Es cualquier situación adversa que Dios usa para empujarnos a crecer, a madurar en nuestra fe y en obediencia a Él. Yo te pregunto,
A lo largo de tu vida cristiana, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿O quieres permanecer como un bebé espiritual, como un enano espiritual? Todos queremos crecer. El instrumento, el recurso que Dios usa para empujarnos a que podamos crecer y madurar van a ser las distintas pruebas que nosotros vivimos. Y aunque este pasaje no da más detalles, pero resulta fácil de entender que después de 25 años que Dios estuvo esperando, que Abraham estuvo esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando Isaac llegó, era el hijo de la promesa. Y Abraham ya tenía a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Así es que cuando Abraham vio a Isaac, yo me imagino esa ansiedad. Debe ser muy similar a la que yo tengo por conocer a mi nieta Natalia, que la veo en videos y se me escurre me desmayo de la emoción. Bueno, ya tiene mucho y no la puedo conocer. Yo me imagino que Abraham había pasado muchos años esperando al hijo de la promesa, y cuando finalmente lo tuvo en su regazo, yo me imagino que Abraham lo abrazaba, lo besaba y le hablaba del Dios que haría grandes naciones a raíz de él, a raíz de su descendencia. Pero hay algo importante, amados hermanos. Cuando vimos el tema de ídolos del corazón, vimos que nosotros, las personas, inclusive los hijos de Dios, tendemos a hacer, aún de las cosas buenas de nuestra vida, tendemos a ser nuestros ídolos. Entonces, un ídolo del corazón es cuando hacemos de las cosas buenas de nuestra vida nuestra fuente de gozo y alegría, desplazando a Dios del lugar que le corresponde a Él. Esto funciona así. Nosotros estamos en la idea de orar por algo, queremos algo de Dios y le oramos en la mañana, en la tarde y en la noche y le decimos: Señor, te ruego que me bendigas, te ruego que me prosperes, te ruego que me des esto, te ruego que me des aquello, y Dios en su gracia nos los da. Acto seguido, por una característica de las personas, tendemos a tomar eso que hemos recibido de Dios y automáticamente lo ponemos en primer lugar, y en el mismo momento ponemos a Dios en segundo lugar. Y por supuesto que Dios, que nos ama tanto, no se va a quedar pasivo, no se va a quedar inmóvil ante eso. Y lo que Dios va a hacer es que nos va a empujar a la prueba para que nosotros podamos despertar y darnos cuenta que, al igual que Abraham, había dejado de poner sus ojos en el Dios que le había llamado y había empezado a poner sus ojos en Isaac, que era su promesa hecha realidad. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, Dios nos llena de bendiciones, pero ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Y yo quiero recordar el texto que les dije hace un momento y que les invito a que lo lean conmigo en la pantalla. Jesús respondió y dijo: el más importante es: oye, Israel, nuestro Dios el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, Dios tiene una expectativa de nosotros. Dios espera algo de nosotros. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros le tengamos a Él en primer lugar. Pero nuestro corazón egoísta, nuestro corazón humano, toma las cosas, toma las personas y muy pronto suplantamos, sustituimos el amor que le tenemos a Dios por las cosas que nos rodean. Es muy curioso, pero en el curso de clases de ídolos había muchas preguntas que nos ayudaban a entender esto. Si nosotros vemos a lo profundo de nuestro corazón, a lo largo de nuestra vida, siempre hay algo que compite en nuestro amor a Dios. Y este mandamiento que Jesús dio tiene su respaldo, tiene su fundamento en los 10 mandamientos que muchos años antes Dios le había dado a Moisés. Precisamente los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y quiero recordarles el fundamento del mandamiento que dio el Señor Jesús, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tiene su fundamento en el primer y en el segundo de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y dice así, léanlo conmigo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Queridos amigos, en este mismo lugar, en otras predicaciones, les he afirmado con fundamento en la palabra que hoy día Dios no está buscando castigar nuestro pecado, porque nuestro pecado fue descargado en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y si Dios quisiera cobrarnos la culpa de nuestra maldad, nos aniquilaría, nos quitaría la vida. Así es que en este momento esa verdad de que Dios no está buscando castigarnos, por eso hasta los malos prosperan, porque vivir bajo la misericordia de Dios. Con esa misma seguridad yo les digo esto, hermanos, amigos, Dios en este tiempo nos prueba, porque sus hijos necesitamos constantemente regresar a Él. Y Dios va a usar cualquier circunstancia para recuperar el primer lugar que Él quiere tener en nuestra vida. Cuando Dios ve que nosotros hemos dejado de amarle como lo más importante en nuestra vida y que de pronto estamos amando a las cosas y las personas que nos rodean, entonces sin duda alguna Dios nos llevará a una prueba. Quiero hacer una aclaración. Las pruebas en el cristiano no son para cobrarnos el castigo de nuestro pecado. Las pruebas en el cristiano son evidencia del gran amor de Dios trabajando en nosotros, ayudándonos a poner en la perspectiva correcta nuestro amor a Él. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante. Les he dicho muchas veces, cuando cruzamos adversidad, cuando pasamos las crisis, cuando pasamos enfermedad, cuando pasamos problemas, nosotros tendemos automáticamente a pensar: Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Se los he dicho muchas veces. Ahora quiero complementar esa idea, porque cuando enfrentamos la adversidad como hijos de Dios, no es que Dios quiera castigar nuestro pecado, es que es Dios que nos está empujando a que maduremos en nuestro carácter. Por supuesto, siempre nuestra tendencia es a escurrirnos de aquello que Dios está haciendo en nosotros. Y me causa curiosidad y yo le pido que usted tenga cuidado. Pero casi siempre cuando un cristiano cae en la adversidad, cae en una enfermedad, convocamos a toda la iglesia y comunicamos a otras iglesias: oren para que Dios sane, oren para que Dios dé la prueba, oren para que Dios lo ayude. Pero ¿sabe qué? El asunto es que si Dios está queriendo concretar una prueba con un propósito definido en esa persona, Dios no va a escuchar esas oraciones. Y me preocupa cuando un cristiano está más preocupado por pedir a Dios que le quite la prueba, que lo lidere, que le dé la solución, y Dios está queriendo darle una lección. Dios quiere que nosotros aprendamos la prueba. Así es que veámoslo de esta manera. Tal vez un cristiano que tiene poco tiempo en la vida cristiana, pues cae en pánico, cae en desesperación y clama de Dios la ayuda. Pero se esperaría de un cristiano maduro, de un cristiano que tiene las bases puestas en la promesa de Dios, que un cristiano en medio de la adversidad simplemente va a voltear a Dios y le va a decir: Dios, ¿qué estás queriendo enseñarme? ¿Qué estás queriendo hacer conmigo? Queridos hermanos, esto es muy importante. Si usted como cristiano está enfrentando una dificultad y usted empieza a exclamar: es que Dios no me ama, es que Dios no escucha mi oración, es que Dios no quiere ayudarme, es que a lo mejor Dios ya se olvidó de mí. Yo tengo una palabra para ti. Si tú eres un hijo de Dios, estás seguro de ser un hijo de Dios, Dios no quiere destruirte, Dios no quiere castigarte. Lo que Dios quiere es empujarte.
a que dejes eso que está ocupando su lugar en tu corazón, que tú lo botes, que te deshagas de eso y que regreses tu mirada a Dios. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios es: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, tenemos que ser honestos. Todos en distintos momentos nos dejamos engañar por las cosas que nos rodean. Vamos por la vida tras las luces que nos deslumbran. Y como un jovencito que ve a una guapa mujer que la quiere su novia, nos olvidamos del mundo por estar con esa chica. De igual manera, aún los adultos, los maduros en la fe, siendo siervos de Dios, siendo líderes, teniendo 15, 20 años en la vida cristiana, de repente algo se nos cruza y sin quererlo, sin pensarlo, de pronto resulta que ya no estamos amando a Dios. Y entonces no comprendemos por qué pasamos los momentos de aflicción. Y un error muy equivocado que se repite mucho en el mundo evangélico: cuando un hijo de Dios entra en aflicción, siempre hay una voz que le dice: ya ves, Dios te está castigando. Ya ves, por no ir a la iglesia. Queridos hermanos, si Dios quisiera castigarnos, con un rayo nos fulminaría. Es de mayor sabiduría cuando podemos comprender que hay un Dios sabio que está empujándonos a crecer en amor y en obediencia a Él. Yo te digo a ti, querido amigo, querida amiga, si hoy día tú estás pasando una prueba difícil, cualquiera que ésta sea, es tiempo de poner tus ojos en Dios, no en las personas, no en las circunstancias, en Dios. Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué quieres hacer tú de mi vida? No hay nada más importante que, si de verdad creemos en ese Dios soberano que tiene nuestra vida en la palma de su mano, Él sabe lo que está haciendo. Es tiempo entonces de ser honestos, sinceros y mirar hacia nuestro corazón, pedirle al Espíritu de Dios que nos permita reconocer si en nosotros ha habido esa desviación de nuestro amor a Dios por amor a otras cosas o personas. Vamos al segundo punto. Y el segundo punto es: somos obedientes cuando le creemos a Dios. Dice el pasaje que entonces Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó la leña, hizo todo lo que tenía que hacer, tomó a su hijo y los dos partieron rumbo al lugar donde ofrecerían el sacrificio. Y uno se pregunta: ¿qué está haciendo Abraham? ¿Qué está haciendo Abraham? Vean ustedes esto. Se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó la leña, se encaminó hacia el lugar que Dios le dijo, tomó la leña, cargó el fuego y el cuchillo y caminó junto con Isaac. Si entre los audientes hay una maestra de español, me podrá ratificar lo que estoy diciendo, pero eso que está pintado en amarillo son verbos. ¿Y qué es un verbo? Acción. ¿Qué hizo Abraham después que escuchó la voz de Dios? Acción. Dice el pasaje que al día siguiente de madrugada, eso tiene un profundo significado. Seguramente Abraham no pudo dormir, pasó la noche en vela. ¿Cómo es que Dios me está quitando lo que yo más amo? ¿Y qué va a hacer? Me prometió que me haría padre de multitud de naciones y ahora pues va a acabar con la vida de Isaac. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo estoy seguro que Abraham no durmió y se levantó muy de mañana, agarró sus cosas y salió. Y me da risa porque pasa con los cristianos cuando nos enfrentamos a las pruebas difíciles en nuestra vida. Cómo decimos cosas, inventamos cualquier razón de lo que nos está pasando, le echamos la culpa a medio mundo, pero no entendemos que es Dios que está trabajando en nuestra vida. ¿Cómo poder explicar esta orden tan descabellada? ¿No? Porque no era tan fácil ofrecer a Isaac en holocausto. Y si ustedes saben, algunos animales se ofrecían como sacrificio, no se quemaban del todo, pero el holocausto era esperar a que el animalito se quemara por completo, se consumiera en el altar. Y cuando se habla de ofrecer a Isaac en holocausto, era ponerlo sobre el altar, prenderle fuego y que se consumiera totalmente en el altar. No era algo sencillo.
Pero ¿qué está pensando Abraham? ¿Acaso perdió la locura? O tal vez Isaac estaba portando muy desobediente y aprovechó esta experiencia para corregirlo. O a lo mejor se había peleado con Sara y ahora se está desquitando con el pobre de Isaac. Nada de eso. Simplemente Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Y aquí encuentro un punto importante. ¿Saben ustedes cuál es el fundamento de nuestra obediencia? Es decir, ¿qué hizo posible que Abraham obedeciera ciega e inmediatamente a Dios? Y encontré respuesta en esos pasajes de la carta a los Hebreos, y yo se los comparto ahora. Dice en Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe. Leo para ustedes, dice el versículo 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. El 11:7: por la fe Noé construyó el arca para salvar a su familia. El 11:8: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin ver a dónde iba. El 17: por la fe Abraham fue puesto a prueba cuando ofreció a Isaac. ¿Saben ustedes cuál es el fundamento de nuestra obediencia? El fundamento de nuestra obediencia es la fe. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios. Solo que para creerle a Dios tenemos que conocer quién es Dios, qué dice Dios, qué nos promete Dios. Y aquí encontramos, entre paréntesis y de pasadita, una razón por la cual debemos estudiar la Escritura todos los días. Queridos amigos, si nosotros no nos ocupamos en leer la Biblia todos los días, no vamos a saber quién es Dios, no vamos a saber qué dice Dios y no vamos a saber qué nos ha prometido Dios. ¿Cómo podemos tener fe en un Dios que no creemos? Tenemos que conocerlo para poder creer en Él. Y yo le hago una pregunta. Siempre me causa curiosidad por qué Adán y Eva no están al principio de esta lista, porque la lista empieza con Abel y dice que Abel por fe ofreció excelente sacrificio, pero no menciona nada de Adán y de Eva. Yo tengo mi conclusión, no sé si es cierto o no. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, Dios le dio una orden. Le dijo: pueden comer de todo, pero no coman de este árbol, porque si lo hacen van a morir. Acto seguido se aparece una serpiente por ahí, y la serpiente, entre una de las cosas que le dice es: Dios está mintiendo, porque Dios sabe que si ustedes comen de este fruto van a ser como Él. Y entonces de pronto Eva tuvo dos versiones. Dios que le decía: si tú comes del fruto prohibido vas a morir. Y la versión de la serpiente que le dice: no, no es cierto, tú puedes comer de fruto prohibido, y al contrario, Dios te está mintiendo y tú vas a ser como Dios. Acto seguido, Eva comió del fruto prohibido y desobedecieron a Dios. Eva no confió en la promesa de Dios, no confió en la palabra, no confió en el mandato, en la advertencia que Dios le había dado. Por lo tanto, cayó en desobediencia. Y ahora resulta que estos héroes de la fe creyeron en Él. Por eso es que el fundamento de nuestra obediencia es la fe. Si nosotros no estamos creyendo, no vamos a poder obedecer a Dios. Seguramente ustedes han oído mucho esta frase que algunos cristianos dicen: tú dices creer en Dios, pero ¿tú le crees a Dios? No es lo mismo. No es lo mismo decir creer en Dios, es algo diferente a creerle a Dios. Miren, de acuerdo al INEGI, si le preguntamos a 100 mexicanos si creen en Dios, de acuerdo al INEGI, más del 90% de mexicanos van a decir que sí creen en Dios. Pero yo les pregunto, ¿a poco de cada 100 mexicanos, 90 mexicanos viven obedeciendo fielmente a Dios? ¿Seguros? ¿Qué pasa entonces con una persona que dice que cree en Dios? Y me da curiosidad porque muchas personas dicen: yo siempre he creído en Dios, desde muy joven yo creo en Dios, y yo creo en Dios para arriba y yo creo en Dios para abajo. ¿Saben qué entiendo que esa persona quiere decir? Sí, yo creo que Dios existe y está en alguna parte, pero no tiene nada que ver conmigo. Cuando una persona dice simplemente yo creo en Dios, lo que está diciendo es: sí, yo creo que hay un Dios soberano, hay un Dios creador, pero está por allá arriba y acá abajo me mando solo. Queridos amigos,
Hay una contundencia en la historia bíblica. Abel, Noé y Abraham. Ellos le creyeron a Dios y obedecieron ciegamente a Dios. El punto de nuestra prédica es: si tú le crees a Dios, lo obedeces. Si tú no le crees a Dios, no lo vas a obedecer. Es un punto muy claro. Si nosotros podemos tener evidencia en nuestra vida de que estamos obedeciendo a Dios, es por nuestra fe. Y si a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer lo que Dios pide, es porque no tenemos fe en Él. Y vuelvo al punto de la lectura de la Biblia. El leer la Biblia es un mandato que ha dado Dios, que genuinamente se lo ha dado. Por ejemplo, se lo dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando venía la ley que Dios le dio a su pueblo, le dijo: y esta palabra que yo te doy la repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. El estudiar la Biblia es algo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque simplemente no creemos que Dios lo pida. Pensamos y decimos: sí, Dios me lo ha de pedir, pero yo creo que no se enoja si yo no la leo. Ese es el problema cuando jugamos con la fe. Lo que le pasó a Eva: dudamos de lo que dice Dios y acabamos haciendo lo que nosotros creemos. Así que yo te pregunto, ¿tu forma de vivir, tu forma de hablar es evidencia que tú le crees a Dios? Porque si hay algo que Dios desea, es tu amor y vivir una relación contigo. Si tú no estás viviendo esa relación de amor con Dios, simplemente te congregas, simplemente pones alabanzas en tu coche, simplemente cargas una Biblia para arriba y para abajo y hasta está deshojada, pero nunca la abres, simplemente es que tú no le crees a Dios. Eres un religioso más, pero no le crees a Dios. Tercer punto, y es el clímax de ese pasaje: Jehová Jireh, el Señor provee. Este pasaje es hermoso, para mí es el clímax, y dice así, lo voy a leer para ustedes. Dice: Isaac le dijo a Abraham: Padre. Y Abraham le dijo: Dime, hijo. Y le dijo Isaac: Aquí tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña, y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dios nos ayude a imaginar este momento de la historia. Estudiando al comentarista Matthew Henry, escribió unas líneas que se me hacen geniales y las quiero compartir con ustedes, hablando de este momento de Abraham con su hijo. Dice así: con todo, era necesario que la víctima del sacrificio fuese atada. Pero ¿con qué corazón pudo Abraham, este tierno padre, atar aquellas manos inocentes de su hijo, que quizás se habían levantado con frecuencia para pedir su bendición y se habían extendido para abrazarle, y ahora estaban estrechamente atadas con las cuerdas del amor y del deber? No obstante, había que hacerlo. Abraham, después de atarlo, lo colocó sobre el altar y puso su mano sobre la cabeza de sacrificio, y como podemos suponer, entre torrentes de lágrimas, da y recibe el adiós final con un beso de despedida. Con un corazón decidido y con los ojos levantados al cielo, toma el cuchillo y extiende el brazo. Quédense quietos los cielos, asómbrese la tierra ante este espectáculo. Es un acto de fe y obediencia que merece ser contemplado por Dios, por los ángeles y por todos los hombres. Lo que interrumpe esta escena es la voz del ángel que le dice: Abraham, Abraham, no pongas manos sobre el muchacho ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darle a tu único hijo.
Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Pareciera que cuando estamos en lo más duro de la prueba, Dios desaparece. Pareciera que cuando estamos frente al dolor, Dios nos abandona. Y yo me pregunto, ¿qué no fue justamente lo que sintió el Señor Jesús cuando estaba siendo clavado en la cruz y que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amados míos, amados amigos, aún en medio de la prueba más difícil, los hijos de Dios nunca estamos solos. Aún frente a una enfermedad terminal, aún frente a una crisis en el hogar, aún frente a una tormenta en nuestra casa, aún frente a una despiadada amenaza, Dios está de nuestro lado. Dios, Jehová Jireh, el Dios que lo provee, porque el propósito de Dios al llevarnos a las pruebas no es destruirnos, su propósito es renovarnos. El propósito de Dios no es extinguirnos, su propósito es que vivamos eternamente. El propósito de Dios no es aniquilarnos, su propósito es liberarnos de los ídolos que nos engañan y nos prometen hacernos felices, pero que al final solo nos van a hacer sufrir. La experiencia de Abraham es extraordinaria, porque de pronto aparece un carnero, de pronto hay una solución, de pronto hay un milagro. Dios obra con su poder y su amor para proveer, para solucionar, para dar una salida, para darte descanso y paz. Queridos amigos, he hablado de la prueba. Los cristianos hacemos mal cuando pensamos que las pruebas son negativas, que las pruebas son el castigo de Dios. Nada más errado que eso, quítelo de su mente. Las pruebas son una bendición. No es que las deseemos, pero sí deberíamos esperarlas, porque de pronto las necesitamos. De igual manera que el estudiante necesita hacer una prueba para pasar una materia, de igual manera que el estudiante hace el examen de admisión para entrar a la universidad, de igual manera que una persona hace su examen en una empresa para entrar a un trabajo, nosotros los cristianos necesitamos las pruebas en nuestra vida para crecer, para madurar, para ser más fuertes en amor, en fe, en bondad hacia Dios. Por último, quiero terminar con esto. Esta escena es una representación de lo que muchos años después sería el sacrificio del Señor Jesucristo. Este pasaje no está aquí para darnos una clase de moralidad y que aspiremos a ser como Abraham. Este pasaje está puesto aquí para que nosotros imaginemos lo que vivió nuestro Padre Celestial cuando Él amarró las manos de Jesús. Cuando Él lo subió al Calvario, cuando Él clavó sus manos en la cruz y Jesús se desangró y fue ofrecido como vivo holocausto para que tú y yo ahora tengamos el perdón de Dios. Ese es el sentido de este pasaje. No es admirar a Abraham y decir: Abraham, qué bonito, cómo tuvo fe y obediencia. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Pero el sentido real de este pasaje es que hoy día, cuando lo leamos, podamos entender, comprender lo que debió haber sentido el Padre cuando tomó a su único hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para nuestra salvación. Nuestro Padre Celestial, Él vivió el dolor cuando vio a su hijo morir en la cruz. Y está ejemplificado en lo que Abraham sintió cuando ofreció a Isaac. Solamente que para Abraham hubo una salida, un carnero. Pero en el Evangelio se habla de Jesús como el Cordero de Dios. Jesús no tuvo un sustituto, no hubo quien entrar en su lugar, como hoy día los dobles en las películas. Cuando llega la parte más difícil, en la toma de la película, sale el artista y entra un doble que arriesga su vida. En el caso del Señor Jesús no hubo ese doble, no hubo un carnero que lo sustituyera.
El Señor Jesús fue tomado en su cuerpo para ser colgado de un madero. Queridos amigos, ese es el punto más importante. Si nosotros no logramos tener la sensibilidad para comprender lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces no hemos comprendido el Evangelio. El Evangelio no es venir a Dios porque queremos ser sanos, queremos tener sanidad. Y sí, yo quiero que oren por mí para ser sano, porque tengo problemas económicos y quiero que Dios me ayude, porque estoy en medio de una crisis familiar y quiero que Dios la solucione. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es ver a Cristo crucificado, derramando su sangre, porque tú y yo tuvimos la culpa que Él estuviera colgado. Y cuando sucede eso, no nos queda otra más que caer de rodillas ante Dios y decirle: Señor, perdóname. El que debía estar colgado ahí soy yo, pero por amor Cristo fue a la cruz del Calvario. Lo que nos convence de pecado, lo que nos convence de entregar nuestra vida a Dios, lo que nos convence de congregarnos, lo que nos convence de servir a Dios es Cristo crucificado. No hay otra razón. Cuando las personas ponemos objeciones a las cosas que no hacemos en la vida cristiana, simplemente estamos denotando una terrible inmadurez. Así es que yo quiero terminar en esta tarde haciéndote un llamado. Siempre que Dios nos da una palabra, espera una respuesta. Yo quiero invitarte a que tú pienses por un momento, que el Espíritu de Dios ilumine tu corazón. ¿Qué hay en tu vida que en los días pasados te ha estado interrumpiendo en tu comunión con Dios? ¿Qué es aquello que te está impidiendo dedicar tiempo para tu devocional, para tu tiempo de oración? ¿Qué es aquello que te está impidiendo congregarte con regularidad? ¿Qué es aquello que te está impidiendo estudiar tus cursos de discipulado? ¿Qué es aquello que te está impidiendo compartir el Evangelio con otras personas? Me gusta una definición que hace poco tiempo aprendí en el curso de Hilos del Corazón, y dice que el amor solamente se muestra en su máxima expresión con dos cosas: en cómo gastas tu tiempo y en cómo gastas tu dinero. Porque un ídolo absorbe tu tiempo y absorbe tu dinero. Y si tu tiempo y tu dinero no lo estás ocupando para Dios, significa que hay un ídolo en tu vida. Y yo te invito, antes de que llegue la prueba, o si estás en medio de la prueba, es un tiempo de decir: Señor, yo te lo quiero entregar. Le amarro las manos a eso que es mi ídolo y te lo entrego, que se come completito en el altar. Si yo siento que el corazón se me sale, que pierdo la vida, que me voy a morir, yo sé que tú eres Jehová Jireh y tú vas a proveer para mí una salida. Sin eso que hoy me está quitando el espacio que tú mereces en mi vida. ¿Quisieras tomar una decisión así? ¿Quisieras orar así? Yo quiero invitarte, Jairo, si cantamos otra vez el canto de Amarte Solo a Ti, y después de ese canto vamos a orar. Pero yo te pido, hazlo una oración personal. Tú dile a Dios en este momento: Señor, esto me está molestando, me está estorbando, quiero entregártelo y quiero seguirte con todo mi amor. Estemos de pie, vamos a cantar.